Cuando hablamos de burbujas económicas, yo creo que nos podemos remontar a la primera Holanda, al siglo XVII, cuando la de los tulipanes, la tulipanía. Recordemos que Holanda, los Países Bajos, es la cuna del capitalismo, porque es donde se nació la bolsa de Ámsterdam. En aquella época hubo un momento en el que la gente se volvió loca comprando bulbos de tulipán, pero tan loca que llegó un momento que un bulbo de tulipán costaba más que una buena casa, una mansión. Por cierto, para el que vaya alguna vez o el que haya ido a Holanda, Países Bajos y algunos otros países así, y se haya extrañado de lo estrechas que son las casas, es un paréntesis que hablo, es simplemente porque los impuestos se pagaban por ventanas. Cuanto más ventanas, más impuestos pagaban. Por eso en esos sitios las casas son mayoritariamente tan pequeñitas y tan estrechas, con tanto fondo. Cerramos el paréntesis. Bueno, pues eso fue, se cree que es la primera burbuja conocida, constatada. Después hubo más, claro, la de los mares del sur, en la que Isaac Newton, el de la ley de la gravedad, perdió una fortuna. Una empresa que se constituyó para negociar con las Américas, ¿no? Con las Indias. Algo parecido le pasó a la Compañía del Mississippi en la Francia de antes de la Revolución, en el que se respaldaba la emisión de acciones con billetes de banco, todos los bancos eran privados. Todo ello pensado por John Law, el escocés, aquel que fue un fracaso. Después vino la Revolución Francesa, que por cierto también fue un fracaso económico emitiendo dinero. ¿Qué más tenemos? Tenemos la de los ferrocarriles en el siglo XIX. Pensemos que el ferrocarril del XIX era el internet de hoy, ¿no? Era el colmo de la comunicación, la máquina de vapor. Te podías recorrer kilómetros y kilómetros y kilómetros sin necesidad de caballos, de fuerza animal. Y también llegó un momento en que aquello fue una burbuja, crecía cuando, por ejemplo, en Estados Unidos se unía de costa a costa, o en Inglaterra. En el siglo XX tenemos la más famosa, el crash del 29, ¿no? Cuando se arruinó hasta Groucho Marx, ¿no? Las acciones subieron, cuando la célebre anécdota de Rockefeller, ¿no? Cuando mi limpiabota me pregunta si es el momento de comprar, pues es que es el momento de vender. Aquel crack fue tremendo, puso fin a la década de los 20, los prodigiosos años 20 y bueno, pues trajo aberraciones como el nazismo en Alemania. Después, ¿no? Por las consecuencias económicas, aquello que la gente pues votaba casi cualquier cosa, ¿no? Si tenemos se nos ocurre algún paralelismo. ¿Qué más ha habido? Ha habido las .com en el siglo XX, ¿no? El que se acuerde de ellas, cuando explotó la burbuja de la internet, porque entonces .com era como ahora el eco. Cualquier cosa ahora eco, pues es eco. Entonces cualquier cosa ponías panaderiapepe.com y ya valía mucho más. Recordemos en España Terra. Cuando nos hablan del peligro de invertir en ciertos instrumentos activos financieros las autoridades, pensemos que Terra de 100 y pico euros pasó a valer cero, pero cero es cero, desapareció. Por cierto, abro otro paréntesis, cuando te dicen que las bolsas siempre suben y bajan, la bolsa siempre sube, ¿no? Nunca baja. Bueno, piensa que la bolsa se mide por índices. Índices, como expliqué en otro vídeo, es una cesta de acciones, una media ponderada. Todos los índices son una media ponderada menos el Dow Jones. El Dow Jones no es ponderado, todos los valores pesan lo mismo. Bueno, pues en esos índices cada cierto tiempo se revisan qué valores entran y qué valores salen. Y sí, adivina, salen los que van mal y entran los que van bien. Es decir, cuando te dicen que el IBEX ha subido tanto desde hace 20 años, bueno, piensa que Terra ya no cuenta. Y entonces sí contaba cuando esto va bien. Más burbujas, bueno, hemos tenido en el siglo XX la de Japón de los años 80, la inmobiliaria, poco antes la del .com, que también expliqué, me parece, en otro vídeo, cuando los terrenos del Palacio Imperial de Tokio valían más que todo el estado de California. Tuvimos nuestra propia burbuja inmobiliaria, que estalló en Estados Unidos, 2007-2008, cuando Lehman, cuyo seco llegó más tarde a Europa y a España, recordemos 2 o 3 años más tarde a España, cuando se arruinó la banca pública, las cajas de ahorros, que tuvimos que rescatarlas. ¿Y más burbujas? Pues más burbujas el año pasado, cuando tuvimos la burbuja de la deuda pública que estalló, la deuda básicamente, ¿no? Todo el que haya tenido fondos o ETFs de renta fija, el año pasado vio que tenía pérdidas constantes, las mayores de la historia para la renta fija. ¿Por qué? Porque partíamos de una sin razón, los tipos tan bajos, incluso negativos, ¿no? Alemania o Austria emitieron bonos a tipo de interés negativos, es decir, que cogías el dinero prestado y en vez de pagarte ellos interés, lo pagabas tú por prestarte el dinero. Bueno, impresionante. Bueno, pues eso crea una burbuja. ¿Cuál es la siguiente burbuja? No lo sé, pero seguro que se está gestando. Y cada vez son más grandes, porque todas las burbujas, si todo lo solucionamos emitiendo dinero, pues claro, ese dinero va a algún sitio y crea otra burbuja. La siguiente no lo sé, pero se está gestando. Así que suerte.